cargas externas como tal. ¿Hecho? Entonces, todos los elementos que formen parte de lo que es la superestructura van a ser elementos que van a tener que soportar cargas externas y van a tener que transmitir esas cargas a otros elementos de la infraestructura. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí. Listo. Siguiente. Ahora, conocido ya netamente lo que es un puente, también conocido lo que es las diferentes partes, ¿no? Del puente, cómo se conforman el puente, pues nosotros vamos a saber, ¿no? Que vamos a poderle diferenciar, ¿ya? Vamos a poderle diferenciar, pues, porque acuérdense, pues, que los puentes son obras de arte, ¿no? Son obras de arte, ¿ya? En las cuales generalmente se las dividen de acuerdo a su luz, es decir, de acuerdo a la longitud de la misma y de acuerdo a la función que tienen los puentes. Ya en este momento, pues pasamos a lo que son los diferentes tipos de puentes. ¿Por qué? Porque acuérdense que existen puentes pues de diferentes formas, de diferentes modelos, para diferentes usos, ¿sí? Entonces, en función de ello, pues una característica, por así decirla, un tipo de puente que es el muy común, ¿no? Para clasificarlo, pues sería en pontones y viaductos. Pontones y viaductos. ¿Qué son los pontones y qué son los viaductos? Los pontones se les conoce también, por ejemplo, como alcantarillas, ¿ya? Porque la luz o la longitud de este puente, pues es pequeña, es menor generalmente a 10 metros, ¿ya? En cambio, un viaducto, ¿qué es un viaducto? ¿Y usted cuándo conoce un viaducto? Un viaducto, en cambio, se lo conoce cuando es un puente que funciona a desnivel sobre una vía. Es decir, aquí yo tengo una fotito de un puente viaducto. Este de aquí es un puente viaducto. ¿Por qué es un puente viaducto? Porque está encima de una vía. Eso, está a desnivel netamente de una vía. ¿Hecho? ¿Sí? Hola. Sí, Y los pontones, ¿cuándo se les denomina pontones? Cuando tienen una longitud menor a 10 De metros. 10 metros. Muy bien. ¿Cómo también se les conoce a los pontones? Alcantarilla. Hecho. ¿Por qué? Porque generalmente las alcantarillas pues son bien pequeñitas, las longitudes de una alcantarilla no son muy grandes. Ya después, a medida que vayamos avanzando, pues se han de dar cuenta por qué hecho. Ahora, eso es una definición o un tipo de cómo podemos clasificar a los puentes. Pero debes saber pues que existe una infinidad de formas en las cuales yo puedo clasificar el puente. Una que es, bueno, por su longitud en función de, es decir, en función de la luz del puente. Otra nosotros podemos también clasificarle por el material. ¿Por qué por el material? Ah, pues bueno, porque no todos los puentes tienen la misma resistencia. Es decir, un puente de madera no tiene la misma resistencia que un puente de hormigón armado. Un puente de hormigón armado no tiene la misma resistencia que un puente de hormigón preesforzado o pretensado. ¿Ya? Un puente de estructura metálica no tiene la misma resistencia que un puente de ladrillo, ya un puente en arco de piedra. ¿Hecho? Entonces, existen diferentes formas en las cuales nosotros podemos diferenciar a los tipos de puente y pues más si es por su material, porque en función de el material, nosotros vamos a tener que determinar la resistencia del mismo y saber qué tan dúctil o qué tan rígido pues puede ser el puente. ¿Estamos de acuerdo? Otra de las definiciones o cómo podemos clasificar también al puente, que es bastante utilizado, por ejemplo, es por la ubicación de su tablero. Ah, pero ¿y a eso a qué se refiere? Ah, pues bueno, mire, sucede que hay puentes, unos puentes en arco, no sé si usted habrá visto,
en los cuales el tablero puede ser recto, es decir, el tablero está justo de esta manera, en el cual se denomina tableros intermedios, ¿ya? O puede encontrar, por ejemplo, un puente en el cual es un arco, ¿ya? Y aquí está, no sé si se puede ver, a ver, déjame ver acá. Se puede ver, ¿no es cierto?, lo que dibujó. Sí. Ya. O por ejemplo, usted Sí. tiene un puente en arco, en cambio, pero su tablero, el tablero, es decir, por donde pasa los carritos, pasan sobre el arco. ¿Hecho? ¿Ya? Ahí se denomina, pues, un puente en cambio de tablero superior. ¿Ya? Otro tipo de puente, en cambio, también justamente en función de, por su ubicación del tablero, o sea, es pues los tableros inferiores. ¿Eso qué quiere decir? Que en función de que el tablero está más abajo de donde está el arco, pues en esa ubicación pues va a estar el tablero hecho. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Para la ubicación del tablero nosotros podemos definirlo en tres, ¿ya? Pero ya vamos a verlo. El tablero superior, tablero intermedio o tablero inferior. ¿Ya? ¿Qué eso de qué va a depender? Pues de la forma como va a resistir sus cargas. Otra de las clasificaciones pues bastante comunes es, por ejemplo, por los mecanismos de transmisión de cargas a la infraestructura. ¿Cuál? Un ejemplo, o mejor dicho, dígame dos elementos de la infraestructura. Las pilas y los estribos. ¿Cómo? Las pilas y los estribos. Muy bien, las pilas y los estribos, Gabriela. Entonces, ¿qué se refiere con esta clasificación? Esta clasificación se refiere de que todas las cargas externas, cómo están pasando a la infraestructura. Y aquí pues vienen y forman parte de los puentes viga, forman parte de los puentes viga, los puentes losa, los puentes colgantes, los puentes atirantados. ¿Por qué? Porque cada uno de ellos tiene elementos diferentes de cómo transmitir las cargas a la infraestructura. Por ejemplo, los puentes vigas, ¿cómo transmiten las cargas a la infraestructura? ¿Mediante qué elemento? Mediante la viga. Las vigas. Mediante las vigas, súper bien. Los puentes losa, ¿cómo transmiten sus cargas a la infraestructura? Mediante su losa. Mediante su losa, súper bien. Ahora aquí viene lo interesante, por ejemplo, un puente colgante con un puente atirantado. El puente colgante, ¿cuál es el puente colgante? El puente colgante son estos que usted ve de esta manera. De hecho, ya vamos a ver mejor clasificación en función de ello. Mire, por ejemplo, por su longitud en función de la luz, por el material en función de los materiales que utiliza, por los mecanismos de transmisión de carga. Aquí tenemos un puente viga, ¿sí? Un puente viga. Este es un puente viga. ¿Cuál es el elemento que nos ayuda a transmitir las cargas de la infraestructura? La viga. La viga, ¿no es cierto? Aquí tenemos la viga. Esta es mi viga. Esta viga que usted ve aquí. Esta es la viga, ¿ya? Ahora, ¿qué tipo de viga es esta? Pues bueno, esta viga es metálica, y de paso es una viga acartelada. ¿Por qué es una viga acartelada? Porque pues tiene esta forma. Tiene esta forma. ¿Ya? ¿No es cierto? ¿Sí? ¿Y por qué tiene esta forma? Pues bueno, todo eso depende del ingeniero estructural que esté a cargo. ¿Y cuándo yo le puedo dar esta forma? Dependiendo de los diagramas de fuerza y de los diagramas de cortante y diagramas de momento, pues que tenga el elemento estructural. Esta viga que usted ve aquí, por ejemplo, ¿por qué tiene esa formita? Pues es un puentecito, haga de cuenta, pues que es una viga literalmente. Todo puentecito, ¿ya? Aquí yo tengo mis apoyos fijos, aquí yo tengo mis apoyos móviles, ¿ya? Aquí yo tengo mis apoyos móviles porque yo estoy representando este otro, ¿ya? Y aquí tengo el otro que es el estribo. Acuérdese que los apoyos extremos son los estribos, ¿no es cierto? ¿Cómo sería el diagrama de momentos de esta viga? ¿Cómo sería el diagrama de momentos de esta viga si tengo carga distribuida?
Hola. Serían parábolas por encima del apoyo. Ya, una parábola. En estos apoyos de aquí, ¿tengo momentos o no tengo momentos? Momentos negativos. Muy bien, excelente. El momento que yo tendría en este punto serían de esta manera, ¿no es cierto? Y a los máximos negativos. ¿No es cierto? Sí. ¿Sí? ¿Sí se da cuenta cómo es esta forma? Sí le ve que tiene la misma forma, solo que al revés. Hola. Sí. Entonces, de esta forma, netamente, eso ya depende del ingeniero estructural, cómo quiera realizar el tipo de viga que yo quiero. ¿Ya? ¿Y en función de qué va a depender? Ah, pues es que esto va a depender en función de las cargas externas a las cuales esté expuesto el puente. ¿Hecho? Ahora vamos. Otro tipo de puente, pues es el puente losa. ¿Cuál es este tipo de puente losa? Los que yo veo aquí. El puente losa. ¿Sí? Si usted se da cuenta, el elemento que está soportando es únicamente una losita. La losa. Toda la losa que usted ve aquí. ¿Ya? Esta losa. Toda esta losa. ¿Ya? No tiene elementos viga. Ahora, lo interesante de estos puentes losa es que generalmente no son para grandes longitudes. ¿Por qué no son para grandes longitudes? Ya. Los puentes losa generalmente no son para grandes longitudes porque, pues acuérdese que el elemento como tal, el elemento soportante como tal es la losa, ¿no es cierto? ¿Ya? Y como nosotros vimos, pues nosotros podemos representar nuestro modelo matemático como una linita, ¿no es cierto? Nuestros apoyos, ¿sí? Nuestros apoyos. Y nosotros vamos a tener unos diferentes momentos, ¿cierto? Hola. Sí. ¿Cómo yo le doy la resistencia a los elementos estructurales? ¿En función de qué le doy la resistencia a mis elementos estructurales? Del acero y el concreto. Ya, muy bien. El acero y el concreto son materiales, ¿no es cierto? Pero en función de qué más le doy la resistencia a mis elementos. Son dos componentes. Uno es materiales y en función de qué más. De las solicitudes. Muy bien, alguien lo dijo. Evelyn, dime. En las cantidades que uno incorpora en la mezcla. Su geometría. Ya, aquí acuérdense de algo. La rigidez. Alguien ya lo dijo. No, aquí acuérdense de algo. Nosotros en este momento, cada vez que hablamos de resistencia, ¿no es cierto? De la resistencia de mis elementos estructurales, significa que yo necesito saber cómo va a tener fuerza mis elementos para soportar las cargas externas. ¿Hecho? Es decir, cómo ellos pueden ser fuertes de soportar cargas externas. Y un ejemplo, a mí me gusta hacerles ejemplos así con reales de ustedes mismos. Digamos que usted quiere soportar 10 kilos, no sé, 30 kilos de peso. Usted quiere soportar 30 kilos de peso, ¿ya? Quiere alzar 30 kilos, quiere usted levantar una pesa que tenga 30 kilos, ¿ya? Pero sucede que usted está así, justo así como está ahora, no ha practicado nada, no ha hecho nada, tal cual le dice, vea, ayúdeme levantando esta pesa. Ese rato que usted quiere levantar la pesa, si es que usted no está acostumbrado, ¿no es cierto? ¿Ya? Si usted no está acostumbrado, se va de oreja, ¿o no es así? Se va de oreja. Entonces, ¿qué tiene que hacer usted? ¿Qué tiene que hacer usted para poder levantar esa pesa?
Usted. ¿Qué tiene que hacer? Entrenar. Entrenar, muy bien. Tener la fuerza Para necesaria entrenar, para la fuerza. si usted entrena, ¿qué le pasan a sus músculos? ¿Ya qué le pasan a sus músculos? Sus músculos se hacen más grandecitos, ¿no es cierto? Se hacen más fuertes, se hace así, más fitness, ¿cierto? Sí. Y pues usted va a tener que complementarlo con la alimentación, ¿cierto? Entonces son dos cosas, igualito. Es decir, una estructura es igualita, necesita dos cosas. ¿Qué cosas necesita? Pues necesita los materiales, porque los materiales, haga de cuenta que en una persona es la comida, ¿ya? Y también la estructura, en cambio, necesita tener fuerza, ¿no es cierto? Necesita tener unos elementitos fuertes. Es decir, que usted tenga unos brazos fuertes. Entonces, ¿qué significa? La estructura necesita tener unas secciones buenas y necesita tener también unos materiales buenos para que pueda resistir, ¿cierto? Y eso se aplica a toda estructura. Toda estructura necesita dos componentes principales, que va a estar en función de la geometría, es decir, de sus secciones, del tamaño, de dimensiones de sus secciones, y necesita también tener las propiedades de los materiales, ¿ya? Porque acuérdese que la resistencia no es igual si es de madera, no es igual si es de hormigón, no es igual si es de estructura metálica. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Sí. Ya, perfecto. Igualito. Entonces ahora, nosotros ya sabemos que la resistencia de unos elementos yo tengo por dos cosas. ¿Por qué los puentes losa no pueden ser para longitudes muy grandes? Porque sucede que yo ya dije que la resistencia va a estar en función de sus dimensiones. Y aquí acuérdese, remóntese a lo que era resistencia a materiales, estructuras 1. ¿Qué pasaba o qué parámetro de geométrico me ayuda a resistir flexión? La sección. Ya, Digamos, pero ¿qué parte de la sección? ¿La base? el ¿La peralte. altura? Ajá, el peralte. La altura, ¿no es altura, cierto? Entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo más altura, ¿no es cierto? Si yo tengo una altura grande, yo voy a poder resistir flexiones más grandes, ¿no es cierto? Sí. ¿Estamos hasta ahí? sí, Sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En un puente losa, acuérdese que la losa es literalmente, haga de cuenta que es todo un elemento, o sea, a lo largo de todo un elemento. Y el elemento como tal no puede ser pues tan alto, porque se va mucho material, ¿no es cierto? Si yo tengo flexiones más grandes, necesito una altura de mi elemento más grande, ¿no es cierto? Y como yo estoy diciendo que el puente losa necesita una losa, significaría que a lo ancho de mi puente, todo el ancho de mi puente, yo voy a tener una losa mucho más grande. ¿No es cierto? Entonces, económicamente no es factible realizar un puente losa para luces más grandes, porque a mayor luz, ¿no es cierto? A mayores luces hay mayor flexión, ¿no es cierto? Y si yo tengo sí. mayor flexión, ¿qué necesito más para poder resistir esa flexión? Mayor peralte. Mayor peralte. Mayor peralte. Necesito mayor peralte. ¿Hecho? Entonces no es factible realizar una losa para luces muy grandes. ¿Hecho? ¿Se entendió? Sí, Ahora, Una pregunta, ¿y los puentes, digamos, los puentes tipo losa, solo el tipo de losa es solo, o sea, digamos, no puede ser alivianada, de ley debe ser una losa, ya, súper interesante. Un puente losa no puede ser una losa alivianada. ¿Por qué? Porque acuérdate que en el puente losa, el elemento que soporta la carga, ¿cuál es?
La losa en sí. La losa. Entonces la losa tiene que soportar en cualquier punto. ¿Y qué son las losas alivianadas? Las losas alivianadas, haz de cuenta que tiene un espesor, otro espesor es más chiquito, ¿no es cierto? Esas son las losas alivianadas. Entonces, ¿qué significa? Yo no le puedo decir, verás, Carlos, tienes que irte exactamente por esta línea porque si te vas un poquito más al lado ya no tengo resistencia. ¿Hecho? ¿Ya? Entonces, de ley tiene que ser uniforme generalmente. ¿Hecho? Ah, pero ahora sí. Sucede que existen, y bien que topas este tema, Paul, porque sucede que existen materiales, ¿ya? Como les menciono, en realidad como todo va avanzando, ¿no es cierto? La tecnología avanza, pues cada vez existen materiales pues más resistentes y menos pesados, ¿ya? Y en eso, pues generalmente se va avanzando y como ustedes saben, en realidad las investigaciones nacen de poder hacer estructuras menos pesadas, menos costosas, pero más resistentes. Y es por eso que siempre aparecen pues nuevos materiales, por ejemplo, los hormigones de alta resistencia, pero ligeros. ¿Sí? Entonces esos tratan de utilizarse generalmente en los puentes losa. ¿Hecho? Sí. Sí. Ahora vamos viendo. También tenemos lo que son los puentes atirantados y los puentes colgantes. Este de aquí es un puente colgante. ¿Ya? El puente típico de San Francisco de Estados Unidos. ¿Ya? Este es un puente colgante. ¿Y por qué se le conoce como puente colgante? ¿O cuál es la principal característica de este puente colgante? Sucede que la principal característica de estos puentes colgantes es que tienen dos cables, ¿ya? Un cable que se llama cable principal, este que estoy dibujando aquí. ¿Hecho? Este es el cable principal, ya que es el más gordito. Y hay otro cable que se llama cable secundario, o también se le conoce como péndolas. ¿Ya? ¿Y cuál es la característica interesante de estos cables? La característica interesante de estos cables es que todos ellos pues van a estar sometidos a cargas axiales de tracción. ¿Ya? Esa es la característica principal. ¿Y por qué se denomina puente colgante? Ah, pues se denomina puente colgante porque todo este tablero que usted ve aquí, está sostenido o está colgado únicamente por estos cablecitos secundarios. Están sostenidos por cada uno de estos cablecitos, ¿ya? Y a su vez, estos cables se apoyan en el cable principal. ¿Y eso qué significa? Ah, pues que toditos los cables están en tracción y el tablero como tal está colgando. ¿Estamos? Puente colgante. En cambio, el puente atiran. Ah, y otra cosa. Nosotros como ingenieros pues debemos balancear, por así decirlo, todas las características, ¿ya? Porque nosotros no solamente tenemos que ver que cumpla con resistencia, sino que también tenemos que ver que las fuerzas internas a las cuales va a verse expuesta el puente, pues utilizar los materiales adecuados. Por ejemplo, yo le estoy diciendo para un puente colgante todos esos cablecitos van a estar sometidos a tracción, ¿no es cierto? ¿Usted cree que puede utilizar un material como el hormigón, como que ejerza la función para el cable? No. Usted en vez de tener un cable, tener un elemento de hormigón. No. Porte tracción. ¿Por qué no? Porque el hormigón solo trabaja. Excelente. ¿Por qué? Porque el hormigón, pues lastimosamente, la función de él y cómo se desempeña de mejor manera, pues es en compresión. Entonces, como está colgando, ¿no es cierto? Como el peso del tablero le hace para abajo,
Entonces quiere decir que el elemento como tal pues está traccionándose, el péndulo como tal, las péndolas están traccionadas, por lo tanto yo no puedo poner un elemento cuya fuerza principal sea a compresión. ¿Por qué? Porque no va a resistir, se va a dañar, ¿no es cierto? Entonces, en función de ello, pues yo tengo que ir balanceando los materiales que voy a colocar. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ahora bien, los puentes atirantados. ¿Cuál es un puente atirantado? Este de aquí es un puente atirantado. ¿Ya? ¿Por qué se conoce como puente atirantado? Se conoce que es un puente atirantado, en primer lugar, porque sus cables, ¿ya? Sus cables están, ah, sus cables están un poco más rígidos, ¿ya? Están un poco más rígidos. ¿Hecho? Y estos cables pues también sostienen al puente, ¿ya? El puente como tal también está sostenido por estos cables, ¿hecho? Pero el hecho de que como son un tanto rígidos, ¿ya? Estos cables pues pueden estar sometidos a tracción, como también pueden haber que estén sometidos a compresión. ¿Hecho? Esa es una de las principales diferencias entre puente colgante y puente atirantado. ¿Ya? En los puentes atirantados, como sus cables son un poco más rígidos, pues va a haber cables que estén a tensión y otros cables que estén a compresión. ¿Hecho? Sí, Inge, una Listo. pregunta. Y por ejemplo, el puente que nosotros tenemos del que da en el colegio Rumiñahui sería un puente atirantado. Jesucito, ¿cuál será ese puente del Sí, colegio Perdón, un Rumiñahui? puente. sí, es un puente atirantado, Inge, justo el que queda ahí en el colegio Rumiñahui. No conozco el colegio Es el puente Rumiñahui. nuevo que le dicen aquí. El puente que casi en Atocha, yéndose a la Colada Morada, por ahí. Chicos, yo no soy de Ambato. No conozco. Pero ya voy a averiguar y la siguiente clase les digo, ¿ya? La siguiente clase ya voy a ver cuál es ese puente que me dicen. No conozco, no soy de Ambato, chiquillos. Soy de Quito. ¿Ya? Ya voy a ver cómo es el puente y les menciono. ¿Hecho? Les menciono con la grafiquita del mismo. ¿Hecho? ¿Ya? Hola. Sí. Ya. Listo. Ahora vamos. Otra forma nosotros también de clasificar a los puentes es en función de sus condiciones estáticas. ¿Eso qué significa? Pues bueno, pues que puedo tener puentes isostáticos o puentes hiperestáticos. ¿Y eso en función de qué lo veo? Esto veo en función de los apoyos que tenga mi estructura. Mejor dicho, en función de los apoyos que tenga la superestructura con la infraestructura. ¿Ya? Y disculpe que le moleste. No creo que está grabando la clase. Ya. Bien que O- topas ese tema, Carlos. Yo no puedo grabar en la clase el día de hoy. Estoy por medio de Zoom, ¿ya? Uy, Y el Zoom me trata de, o sea, se guarda todo en el computador. Y lamentablemente yo en estos momentos recién actualicé la compu y no tengo mucho espacio. Si ustedes quieren, pueden grabar la clase, yo no tengo ningún problema. Es más, a ver, vamos, ¿quién es el encargado? ¿Quién es el presidente de la clase? Samantha. ¿Quién? Samantha Gavilanes. Samantha Gavilanes. Ya, Samantha, ayúdeme usted grabando la clase y usted va a tener la función de compartir esa grabación mediante el Microsoft Teams. ¿Hecho? ¿Ya? Hecho. ¿Y ahora cómo te permito que grabes la clase? Ya, perfecto. Mejor todavía. Hecho. Entonces eso, grabas la clase y me ayudas subiendo a la plataforma del Microsoft Teams. ¿Hecho? ¿Ya? Para que todos tengan acceso. Súper bien. Y en la siguiente, pues me avisas y yo te doy permiso, ya voy a averiguar, para darte permiso para que puedas grabar la clase. ¿Hecho? ¿Ya?
Me parece que tengo que convertirte en co-host, pero bueno, ya voy a averiguar eso. ¿Estamos de acuerdo? Listo, ahora entonces, empecemos con lo que es la clasificación por condiciones estáticas. Y esto es bastante necesario conocerlo, porque en función de eso nosotros vamos a poder saber, ya vamos a poder entender cómo va a ser el comportamiento de cada una de los puentes. Ahora, esto de en función de qué va a estar, como le menciono, va a estar en función de los apoyos, que tenga la superestructura con la infraestructura. ¿Estamos? En función de los apoyos, que tenga la superestructura con la infraestructura. ¿Qué quiere decir esto? La superestructura, un elemento de la superestructura, dígame si tengo un puente viga. La viga en sí. La viga, perfecto. Si tengo un puente viga, un elemento que yo tengo es el puente viga. Es decir, ¿yo cómo voy a ver estas condiciones estáticas? Voy a ver cómo se apoya la viga en los elementos de la infraestructura. Es decir, cómo se apoya la viga en el estribo, cómo se apoya la viga en las pilas. ¿Hecho? En función de estos apoyos, yo sé determinar los grados de libertad. ¿Hecho? Y voy a determinar las reacciones. Y con ello, pues yo voy a poder saber si es isostático o es hiperestático. Ahora, deben saber que aquí nosotros debemos tener un balance, ¿no? Un balance porque realizar estructuras isostáticas es más económico, pero no es muy seguro. ¿Ya? ¿Por qué? Porque, y aquí me gusta hacerles el siguiente ejemplo. ¿Puede verse mi mouse? Sí. Se colgó, pero bueno. Vamos viendo. Yo tengo una viga. Y aquí tengo un apoyo fijo. Esto solo es un recuento, ¿no? Porque esto usted al menos ya se lo sabe de memoria. Ya. ¿Cuántas reacciones tiene este apoyo fijo? 2. Muy bien. ¿Cuántas reacciones tiene este apoyo móvil? 1. ¿Cuántas ecuaciones de equilibrio tengo en esta estructura de 2 dimensiones? Ecuaciones de equilibrio. Siempre voy a tener 3 ecuaciones de equilibrio si mi estructura está en 2 dimensiones. ¿Hecho? Y siempre voy a tener 6 ecuaciones de equilibrio si mi estructura está en 3 dimensiones. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí se puede ver lo que escribo? Sí. Sí. Perfecto. Entonces, yo sé si una estructura es hiperestática si tengo más reacciones que ecuaciones de equilibrio. ¿Hecho? Si tengo más reacciones que ecuaciones de equilibrio, yo sé si mi estructura es hiperestática. En este caso, ¿cuántas reacciones tengo en total? Evelyn Caizaguano.
¿Cuántas? Evelyn. Escucha, Inge. ¿Cuántas? ¿Me escucha, Inge? Te escucho, dime la respuesta. En las de tres ecuaciones de equilibrio, Ya, reacciones. 2 reacciones. ¿Cuántas reacciones tenemos? 2, Inge. ¿Cuántas reacciones tenemos, Diego Arauz? En el dibujo tenemos 3, Inge. 3 reacciones, Evelyn. No. Tenemos 3 reacciones. ¿Cuántas ecuaciones de equilibrio tenemos? Tres, Fabián Cabezas. 3 ecuaciones de equilibrio, Inge. Muy bien. Ecuaciones tenemos 3 ecuaciones. Entonces, ¿esta estructura qué es? ¿Isostática o es hiperestática? Isostática. Isostática. ¿Ya? ¿Qué pasaría si yo elimino este apoyo? Solo me queda ahí. ¿Qué pasa con esta estructura? Convierte en hiperestático. Carlos, vuélveme a decir, ¿cuántas reacciones tendría en este caso? Tendríamos 2 reacciones ahorita. 2 reacciones, muy bien. ¿Cuántas ecuaciones de equilibrio tengo en este caso, Evelyn Caizaguano? 2, Inge. Ecuaciones de equilibrio. 3 ecuaciones. 3 ecuaciones. 3 ecuaciones. ¿Cuánto sería mi grado de hiperestaticidad o mi grado de indeterminación? Diego Vázquez. ¿Me puede repetir, Inge? El grado de indeterminación me dijo, ¿verdad? Ajá. Tendríamos primer grado de indeterminación. Cuéntame, ¿cómo se acaba el grado de indeterminación? Era la resta de los dos. Ya díctame, ¿cómo? No, exactamente la fórmula, díctame. Son las ecuaciones de equilibrio menos ¿Ecuaciones o reacciones? las reacciones de equilibrio menos Muy bien, las reacciones menos las ecuaciones de equilibrio. ecuaciones de equilibrio. ¿Cuánto es? Menos 1. Menos 1. Menos 1. ¿Qué pasa si es menor a 0? Marlon Rosero, estructuras 1. Vendría a ser una hiperestática, sería un sistema hiperestático. Si es igual a 0 es isostático, si es menor a 0 es inestable y si es mayor a 0 es hiperestático. Ya, para la siguiente clase usted va a venir muy bien repasado esto, porque esto es clase literalmente de resistencia de materiales o de estructuras 1, y la siguiente clase vamos a tener una prueba de esto. ¿Estamos de acuerdo? Sí, ingeniera. Ya, porque no podemos avanzar si usted no sabe ver las condiciones de hiperestaticidad, no sabe ver si es isostático o es hiperestático una estructura. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Esta estructura es inestable. ¿Qué significa que es inestable? Significa que no puede soportar cargas externas. Eso significa inestable. ¿Hecho? Que no soporta cargas externas. Entonces, si no soporta una carga externa, entonces la estructura no sirve. ¿Hecho? Entonces sí se dio cuenta que con el simple hecho de eliminarle un vínculo a la estructura isostática, se volvió inestable.
¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Por esa razón es que las estructuras isostáticas pues son un poco menos seguras, ¿ya? Porque si se llega a romper o a dañar un vínculo, simplemente la estructura cae. ¿Hecho? ¿Ya? En cambio, las estructuras hiperestáticas son más seguras en ese sentido, ¿por qué? Porque pues si se daña un vínculo, pues bueno, los otros tienen como para reacomodarse y seguir sosteniendo las cargas. ¿Hecho? No se colapsa enseguida. Ya va a seguir resistiendo hasta que los otros elementos que le están ayudando puedan seguir sosteniendo la carga. Haga de cuenta que a mí me gusta hacerles con este ejemplo. Haga de cuenta que usted con dos compañeros más, usted está yendo cargando un tronco. Usted va primero, el segundo compañero va en la mitad y el tercero va al último sosteniendo el final del tronco. ¿Ya? Los tres van sosteniendo el tronco y van caminando bonito. Sucede que el compañero de en medio dice, no sé, yo ya me cansé y se va. ¿Usted puede seguir resistiendo el tronco con el compañero? Sí, pero con mayor dificultad. Sí, pero le toca hacer más fuerza, porque si no, no aguanta. ¿No es cierto? Pero si en cambio, si se me va el otro compañero, si se me va el último, ¿qué pasa con usted? No soportaría el... Ya no soporta, cae de oreja nomás. O usted se cae de oreja o hace caer el tronco. ¿Sí o no? Igualito funciona la estructura. Hecho. Si se llega a dañar un vínculo, toditos los elementos como que tienen que estar soportando más, pero no se cae. ¿Hecho? Todos tienen que ir soportando un poco más, pero están bien. Pero aquí, en cambio, cuál es el problema de las estructuras hiperestáticas en los puentes? Porque todo, ustedes acuérdense, pues que es algo bonito, pero no del todo bonito. Sucede que las estructuras hiperestáticas siempre deben tener un espacio, o pueden decirle, pueden ser hiperestáticas, pero no por mucha longitud, ¿ya? Tienen que ser hiperestáticas, pero no por mucha longitud. ¿Por qué? ¿A qué me refiero? ¿Ya? Sucede que aquí yo voy a dibujar un puente, ¿ya? Un puente grande. Digamos que este puente es de unos 100 metros, ¿ya? Aquí yo tengo un apoyo fijo, aquí yo tengo un apoyo móvil, acá tengo un apoyo móvil, acá tengo un apoyo móvil, acá tengo un apoyo móvil y acá tengo un apoyo fijo. ¿Ya? Sucede que las estructuras hiperestáticas ya sabemos, ¿no? En realidad son muy buenas, son continuas porque pues van a tener varios soportes, ¿no es cierto? Pero nosotros debemos controlar qué tanta longitud nosotros queremos que sea hiperestático. ¿Ya? ¿Por qué? Y aquí vienen unos conceptos, vamos a tomar conceptos de estructuras 2 y de hormigón. ¿Ya? Sucede que los elementos estructurales se pueden comportar bien independientemente, pero no siempre se comportan bien de forma global. ¿Eso qué significa? ¿Ya? Sucede que, para hacerle entender un poquito, digamos que usted tiene una estructura, ya un edificio, ya usted tiene un edificio, ya usted tiene un edificio de 2 pisos, ¿ya? De 2 pisos con 4 columnas, ¿ya? 4 columnas en el primer piso y 4 columnas en el siguiente. Usted diseñó las columnas súper bien hechas. Usted diseñó sus vigas súper bien hechas, ¿ya? O sea, usted diseñó muy bien sus elementos estructurales. Pero, el problema es que a lo que usted diseñó su edificio, usted no se dio cuenta y tuvo bastante irregularidad en planta. Y usted consideró bastante
irregularidad en altura. Y usted puso bastante más en el segundo piso y en el primero no. Entonces, ¿qué le pasa al edificio? Sus elementos están bien diseñados, pero ¿qué le pasa al edificio de forma global? Se va a comportar bien. No, como un péndulo invertido. Ay, péndulo invertido. Exacto, se va a comportar como que, de hecho, pueden ocurrir unas fallas como piso débil, ¿no es cierto? Si hay mucha irregularidad, pues van a generar torsión, ¿no es cierto? Sí, y a la larga eso afecta a la estructura. Aunque usted haya diseñado unas columnas muy bien hechas, aunque usted haya diseñado unas vigas muy bien hechas. ¿Estamos de acuerdo? De la misma forma ocurren con los puentes. Yo puedo diseñar mis vigas excelente, puedo hacer mi infraestructura de una forma espectacular, pero sucede que si yo le doy una longitud muy grande, ¿ya? El puente como tal, como es una estructura alargada, genera torsión, ¿ya? Genera torsión. Haga de cuenta que usted tiene esto de aquí bien largo, bien largo. Aquí tiene una masa un poco más grande, en el otro lado una masa mucho más grande. Y como acuérdese, pues que el viento, lo que más fuerte son las fuerzas de cortante y las fuerzas, bueno, móviles, que básicamente son gravitacionales, no va a importar mucho. Pero las fuerzas de cortante como los sismos o como el viento le hacen moverse. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se torsiona. Si es muy largo, se torsiona. Hecho. Se mueve un lado, se mueve de un lado y el otro se mueve de otro lado. Entonces, ¿qué es lo que pasa con eso? Va a dañar mis elementos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Y eso yo cómo lo controlo, o sea, cómo yo sé, pues bueno, yo tengo que controlar eso en dos formas. Una, diseñando mis componentes localmente bien y diseñando mi estructura de forma global muy bien. ¿Hecho? Es decir, la modelación de la misma. ¿Estamos de acuerdo? Hola. Sí. Listo. Sigamos avanzando. Ahora, ¿qué cree usted o qué estudios cree usted que se necesite para realizar un puente? Ayúdeme respondiendo. Ayúdeme escribiendo en el peer deck. De suelos hidrológico. Ayúdame respondiendo, Joseph, en el peer deck. ¿Ya? Vamos viendo. Verán que todos tienen que responder, ¿no? Súper bien, hidrológica y de estructuras, topografía, sismicidad, excelente. Corrientes de los vientos y de tránsitos, estudio geotécnico, estudio de tránsito, muy bien. El riesgo sísmico, muy bien. Condiciones meteorológicas, resistencia del suelo, excelente. Sí. Y pues básicamente en función de ello, ¿no? Nosotros vamos a tener lo que son, no se puede mover, no sé por qué. Vamos a tener lo que son los estudios, ¿no? Los estudios básicos. El principal y de hecho con el que se empieza para realizar un puente es el estudio topográfico. Ya, ese es el inicio. Con ese estudio topográfico yo empiezo a realizar
mi análisis del puente. ¿Por qué? Pues bueno, porque el estudio topográfico es el que me da una idea, ¿no es cierto? Una idea de dónde yo voy a emplazar mi puente. Ya me sirve para ayudarme a tener un conocimiento de dónde va a estar ubicado mi anteproyecto. Hecho. Y con él yo parto. ¿Ya? Posterior, pues bueno, ahí vienen ya los estudios hidrológicos e hidráulicos, si es que es un puente donde va a atravesarse un río, un estudio geológico y geotécnico, un estudio de riesgo sísmico, el de ambiental, el de tráfico. En estudios complementarios, pues entran todo lo que es costos, con estudios netamente de, bueno, de mercadotecnia, los estudios netamente de, del proyecto como tal, de la construcción, es decir, ya complementan todo lo que están realizando todos los demás estudios. ¿Hecho? ¿Ya? Aquí yo les muestro como una idea en función de qué nomás se enfocan en realizar cada uno de ellos. Por ejemplo, como le había mencionado, ¿no? En realidad el estudio topográfico me ayuda a saber la ubicación del puente, a saber sus accesos, a saber cómo van a estar, dónde va a estar ubicado netamente o va a estar emplazado el mismo, qué alto, y con ello yo me puedo dar una idea de qué altura va a tener o qué longitud va a tener pues mi puente, ¿ya? Con el estudio topográfico. ¿Y por qué es el principal? Porque en función del estudio topográfico yo voy a saber qué tipo de puente realizar. Ya, si es una longitud muy grande, yo de plano descarto y digo, pues puente losa no ha de ser. ¿Ya? Si es una longitud pequeña, yo puedo decir, ah, bueno, pues puede ser un puente losa, puede ser un puente viga, y yo puedo ir diseñando, puedo ir asociando los diferentes materiales para él. ¿Estamos? El estudio hidrológico e hidráulico, ¿para qué me sirve? Ah, pues el estudio hidrológico e hidráulico me sirve para obtener los niveles máximos de agua, me sirve también para saber dónde voy a ubicar las obras de protección de los elementos estructurales. Acuérdense en que pues el puente como tal, si va pasando un río, ¿no es cierto? Pues yo voy a necesitar construir un estribo, pero el estribo, por ejemplo, pues puede tener unas aletas. Ya son obras de protección para el mismo estribo, para que no se socave el estribo, ¿ya? Para que después no se genere erosión en el mismo, ¿ya? Adicional, pues también me sirve pues el estudio para ver las diferentes profundidades en donde yo voy a ubicar lo que es mi cimentación. ¿Por qué? Porque en función de él, pues yo me voy a dar cuenta cómo son las areniscas o cómo se va a ir socavando dentro de él, pues el lecho netamente del río hecho. Otro de los estudios, pues que también es bastante importante, pues es el geológico y el geotécnico, ¿no? Aquí hay, bueno, siempre la verdad es que me hacen la pregunta de, pues, ¿cuál es la diferencia entre el geológico y el geotécnico? Pues debes saber que el geológico netamente se enfoca en saber la geomorfología de las capas del suelo, ¿ya? En eso se estudia o se enfoca el geológico. Y usted me preguntará, ¿y cuál es primero? ¿El geológico o el geotécnico? Ah, pues primero es el geológico, ¿ya? De paso, el estudio geológico es el que me ayuda a determinar si, por ejemplo, los estratos son muy alcalinos. También de paso me ayuda el estudio geológico a saber dónde están las posibles minas y yo pueda acarrear material de ahí para la construcción, ¿ya? El estudio geológico también me sirve pues eh, para ver las diferentes fallas, ¿no? De hecho, el estudio geológico me dice, bueno, por donde yo voy a ubicar el puente, pues hay una falla geológica activa, por ejemplo, ¿ya? Es por eso bastante importante este estudio geológico. Ah, pero ¿y entonces en qué se enfoca el estudio geotécnico? Ya, el estudio geotécnico, él ya es más local, ya por así decirlo. Digamos que en el estudio geológico yo examiné, bueno, no yo, no, el geólogo examina, ¿no? Todo, examina los estratos, dice, bueno, aquí es importante realizarlo porque las diferentes capas del suelo pues son idóneas para el hormigón, no hacen
no tienen un pH diferente, no produce escamación en el hormigón, entonces es bueno. ¿Ya? Entonces, todas esas características me ayuda el geólogo. Pero y de paso con ello, pues se van dando cuenta todos los demás estudios para ver dónde yo voy ubicando el puente. Y como todos estos se complementan, entonces ya saben dónde ubicar el puente y ahí viene el ingeniero geotécnico. El ingeniero geotécnico entonces dice, perfecto, vamos a hacer en este espacio, entonces yo voy a recibir o yo voy a realizar y voy a obtener las propiedades físicas y mecánicas del suelo y las rocas. Ya, es decir, voy a saber la capacidad, voy a saber netamente la abrasión de de las piedras que yo tenga, de los agregados pétreos que yo tenga hecho. Entonces, todo eso me ayuda el ingeniero geotécnico. ¿Se entendió la diferencia? Sí. ¿Sí? Y Ahora, aquí yo les puse como una idea para que usted tenga cuáles son los ensayos que generalmente pues se realizaría para los estudios geotécnicos, ¿no? Y pues debe saber pues que existen una cantidad de ensayos. Acuérdense que es un puente, entonces es una estructura pues con bastante peso, ¿no? Es una estructura con bastante peso, por lo tanto pues necesita tener seguro pues muchas propiedades de donde usted va a emplazar los diferentes elementos estructurales. ¿Ya? Entonces es por eso pues que existen diferentes ensayos de campo, ya sea en suelos o ya sean los diferentes ensayos en roca. Aquí debe saber usted también que los ensayos en roca pues son mucho más costosos que los ensayos en suelo. Entonces es por eso que cuando se va a realizar los ensayos en roca pues hay que saber exactamente cuántos necesito. Imagínese que usted vaya a realizar un ensayo en roca y después dice, ah, pues es que este lugar no me gustó y se va a otro lado. Eso no funciona. ¿Por qué? Porque es muy caro. Es muy caro. ¿Hecho? Adicional de ello, pues también existen, ¿no?, los famosos ensayos de laboratorio, en los cuales los comunes, pues usted ya sabe que usted aprende, ¿no?, en la universidad a hacer el contenido de humedad, a ver los diferentes límites de Attenberg, a ver la distribución granulométrica de mis agregados, ¿ya? Y el ensayo triaxial. El ensayo triaxial generalmente me sirve, en cambio, para ver las resistencias a corte del suelo, ¿no? Para ver cuánta resistencia a corte va a resistir ese suelo, es decir, qué le va a pasar a ese suelo si se llega a mover mucho. ¿Ya? Eso es netamente el ensayo triaxial. Y esto a la vez, pues, ¿no? Se realiza en suelos y en rocas de la misma manera. Y esto nos lleva a otro estudio que es también bastante importante. Este estudio se denomina el estudio de riesgo sísmico. Y en este, pues a mí me gusta bastante enfocarme bastante porque me gusta, ¿ya? Y este debe saber que este estudio de riesgo sísmico usted tiene que irlo controlando, pero no va a ser pues aplicable a todos los tipos de puente porque pues es caro, ¿no es cierto? O sea, necesita un poquito más de análisis para él, ¿ya? Pero sí debe tener en cuenta que si el puente tiene características especiales o es un puente con una longitud, es un puente normal, puente viga, puente losa, pero con una longitud mayor a 150 metros, usted necesariamente necesita hacer un estudio de riesgo sísmico. Si es un puente especial, ¿qué es un puente especial? Ah, pues por ejemplo que por ahí pasó una alcantarilla o por ejemplo hay mucho poblado o es un puente colgante o es un puente atirantado o el suelo por ahí en esa zona es malo. Entonces, todas esas características pues hacen especial a la estructura y si es mayor a 90 metros, usted necesariamente necesita realizar un estudio de riesgo sísmico hecho, ¿ya? Es decir, depende netamente pues dónde va a estar ubicado y en qué se enfoca y qué tiene que ver esto de estudio de riesgo sísmico o qué me da, qué resultados da. Los estudios de riesgo sísmico debe saber que se enfocan en generar o en dar aceleraciones del lugar donde va a estar emplazada la estructura. ¿Hecho? ¿Y para qué me sirven estas aceleraciones? Pues las aceleraciones son cargas externas, las cargas externas que yo necesito para diseñar los elementos. A mayores aceleraciones, los elementos son más grandes, ¿no es cierto? ¿Ya? O
también depende si mi estructura, por ejemplo, es muy flexible y si yo tengo estructuras muy flexibles y el periodo del suelo, por ejemplo, es muy alto, yo ya sé que la estructura no puedo hacerla flexible. Yo necesariamente necesito hacer una estructura pues un poco más pesada. ¿Ya? Entonces, en función de todo ello, eso es lo que me ayuda a determinar el estudio de riesgo sísmico. Ahora, ¿y por qué yo no puedo utilizar las aceleraciones? ¿Por qué yo no puedo utilizar el espectro de diseño de la norma? Sucede que el espectro de diseño de la norma, haga de cuenta que es un espectro de diseño para todo el Ecuador, ¿ya? En el cual se basa en las ciudades más importantes del Ecuador. ¿Eso qué significa? Que digamos que su puente está en una zona virgen del oriente ecuatoriano. Es seguro que el espectro de diseño como tal pues no haya considerado esa zona. ¿Hecho? Entonces, para ello, ¿usted qué tiene que hacer? Pues tiene que ratificar las aceleraciones que van a existir en ese lugar. Porque dependiendo de eso, usted va a tener secciones más grandes, más pequeñas, va a ser su estructura más flexible o más rígida. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y cómo yo hago eso? Pues bueno, obviamente yo no me voy a enfocar del todo, ¿no? Yo solamente voy a dar pues un paso, ¿no? A explicar brevemente ello. Para nosotros realizar un estudio de riesgo sísmico necesitamos principalmente 3 cosas, ¿ya? Y necesitamos también saber qué quiero hacer, ¿ya? Lo primero que yo digo es, ¿qué quiero? ¿Quiero un estudio de peligro sísmico probabilístico o quiero un estudio de peligro sísmico determinístico? ¿Ya? El estudio de peligro sísmico probabilístico está asociado con probabilidades de recurrencia, es decir, con la probabilidad de que venga un sismo de diseño, con la probabilidad de que venga un sismo de un periodo de 25 años, con la probabilidad de que venga un sismo de periodo de 2475 años. ¿Hecho? Entonces, esos peligro sísmico probabilístico está asociado con probabilidades, ¿ya? Con probabilidades. En cambio, el peligro sísmico determinístico lo que hace es obtener un espectro, pero que ya ha ocurrido ahí en ese lugar. ¿Hecho? Es decir, digamos que estudio lo que es esa zona y en esa zona hubieron pues algunos terremotos, algunos sismos, entonces entre todos ellos yo hago un balance y saco uno que se asemeje a esa zona, donde ha ocurrido esa zona, es decir, digamos que hubo un sismo hubieron 5 sismos, un sismo de 0,4, un sismo de 0,3, un sismo de 0,6G, 0,5G y otro sismo de 0,1G. Entonces, lo que hace el peligro sísmico determinístico entre todos esos 4 sismos que ocurrieron, él obtiene un espectro como un promedio entre todos estos que ocurrió. ¿Hecho? ¿Sí? Ahora, sucede que el riesgo sísmico no solamente tiene que ver con peligro sísmico, ¿ya? El riesgo sísmico se entiende con 2 grandes componentes. El uno es peligro sísmico, ¿ya? El peligro sísmico tiene que ver con todos los eventos que yo no puedo controlar. Usted no puede decidir, no puede saber cuándo va a haber un terremoto. No lo sabe, no puede predecirlo. ¿Ya? Eso netamente depende de la naturaleza como tal. ¿Ya? No puede predecirlo. Eso es el peligro sísmico. Peligro sísmico, en cambio, lo que yo hago es estudiarlo, porque predecirlo no puedo. ¿Hecho? Y la otra parte del riesgo sísmico es la vulnerabilidad sísmica. ¿Qué tiene que ver con vulnerabilidad? Vulnerabilidad significa que yo voy a controlar lo que pasa en mi estructura. Es decir,
yo voy a cumplir muy bien el análisis, voy a realizar un excelente diseño, voy a hacer una excelente construcción, ¿sí? Entonces, si yo cumplo todo ello, la estructura ya no es vulnerable. Hecho, no es vulnerable, pero puede estar sometida a peligro, eso sí. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Si existe cualquiera de estas dos, si existe cualquiera de estas dos, si existe peligro o existe vulnerabilidad, existe riesgo sísmico. ¿Estamos de acuerdo? Si no existe ninguna, no existe riesgo. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí. Digamos que yo tengo una estructura muy bien construida, muy bien diseñada, cumpliendo con todas las normativas, pero tengo peligro, o sea, pasan ahí sismos bastante fuertes. Hay sismos. ¿La estructura está expuesta a riesgo sísmico? No te escucho, Evelyn. Dani Gutiérrez. Sí, sí está, porque existiría el peligro sísmico, pero estaría controlado la vulnerabilidad. Excelente, Dani. Súper bien, Dani. ¿Sí? Hay riesgo, hay riesgo, va a haber riesgo. ¿Por qué? Porque hay peligro. Pero la estructura no va a salir tan afectada porque está contra la vulnerabilidad, porque ya no es vulnerable la estructura. ¿No es cierto? ¿Sí? Hola. Sí. Ya. Sí. Ahora, entonces, vulnerabilidad es lo que nosotros vamos a ver a lo largo del semestre. ¿Por qué? Porque netamente se enfoca en lo que es el diseño de cada uno de sus elementos, es decir, en cumplir la normativa como tal, y es lo que ustedes se pasan haciendo todos los 10 semestres que llevan en la carrera, a tratar de controlar la vulnerabilidad. Eso es lo que ustedes hacen. Estudiar para que la estructura no sea vulnerable. Eso es lo que ustedes hacen. ¿Ya? Ahora, lo que nosotros podemos hacer, como les digo, es estudiar el peligro, pero no podemos controlarlo, porque yo no puedo decir, bueno, hoy día Ecuador no va a tener sismos. No puedo decir eso. ¿Hecho? Entonces, lo único que yo puedo hacer es controlarlo. ¿Y cómo lo controlo? Pues estudiándolo. ¿Ya? ¿Cómo no controlo? ¿Cómo lo sé? Estudiándolo. ¿Ya? Entonces, ¿de qué forma yo lo estudio? Ah, pues bueno. Si yo quiero para determinada zona, yo primero tengo que ver las zonas fuente. ¿Qué significa esto de zonas fuente? Zonas fuente significa que usted va a analizar qué tipos de sismos ocurren en esa zona. ¿Ya? Eso significa zonas fuente. Y usted debe saber que en todo el Ecuador, existen únicamente dos tipos de sismos. ¿Ya? Sismos subductivos, es decir, que una placa se sumerge debajo de otra, ¿ya? Y otros que son sismos corticales. Sismos corticales se forman o se producen debido a fallas geológicas activas. ¿Hecho? Estos sismos corticales son los más peligrosos porque son de una profundidad mínima. De hecho, la profundidad en los cuales ocurren los sismos corticales es menor a 40 kilómetros generalmente. ¿Ya? Mientras que los sismos subductivos ocurren generalmente de 40 pues hasta 150, 250 kilómetros de profundidad. ¿Estamos? Ahora, dentro de lo que son sismos subductivos, existen dos tipos de sismos. Sismos intraplaca y sismos interplaca. Todos los sismos que ocurren en la costa ecuatoriana, ¿ya? Se conocen como sismos interplaca. ¿Por qué? Ah, pues bueno, porque están ocurriendo justo casi en la fosa de la estructura, en la fosa de la placa tectónica.
es decir, donde se están uniendo las dos placas tectónicas, ¿ya? Pues se conoce como interplacas y están generalmente pues en el océano, ¿ya? O en la costa, casi en la costa. En cambio, los sismos y son menos profundos, ¿no? Los interplaca. En cambio, los sismos intraplaca son sismos subductivos, pero un poco más profundos. Esos generalmente ocurren en lo que es la Sierra Amazonía. ¿Hecho? ¿Sí? Entonces, en la sierra, ¿qué tipos de sismos nosotros vamos a tener generalmente? Subductivos intraplaca. ¿Y qué más? Tal vez los corticales por las fallas geológicas. Excelente, Yasmina. Muy bien. ¿Ya? Esos son los principales sismos que a nosotros nos afectan. Ah, pues y la sierra, ¿por qué tiene estos sismos corticales? Ah, porque la sierra tiene bastantes fallas geológicas. ¿Y por qué tiene fallas geológicas nuestro querido país? Ah, pues porque está atravesando los volcanes, ¿no es cierto? Tenemos un montón de volcanes y eso genera un montón de fallas, ¿no es cierto? ¿Sí? Sí. Entonces, si no estamos atacados por un lado, también estamos por el otro. ¿Ya? Y entonces es por eso pues que nosotros debemos tener cuidado en donde vayamos a emplazar nuestra estructura. Y eso se refiere zonas fuente. ¿Se entendió lo que son zonas fuente? Sí. ¿Ya? Ahora bien, una vez que yo ya conozco mis zonas fuente, lo que yo tengo que hacer, porque la idea es obtener, ¿no es cierto?, un espectro donde me dé aceleraciones en ese sitio, ¿no es cierto? Entonces yo utilizo lo que son ecuaciones de movimientos fuertes o también conocidos como ecuaciones de atenuación. ¿Ya? Estas ecuaciones de atenuación lo que hacen es, un montón de investigadores pues proponen, ¿no?, sus leyes de atenuación, sus ecuaciones de atenuación en función de qué? En función del tipo de sismo que ha ocurrido en esa zona y lo asocia con una aceleración. ¿En función de qué? De los diferentes sismos que han ocurrido en esa zona. Ya, digamos que yo quiero estudiar un ejemplo, ¿no? Me estoy aquí inventando. Digamos que yo quiero estudiar la zona de Pedernales. Ya, entonces lo primero que yo digo, bueno, la zona de Pedernales yo ya sé que voy a tener sismos interplaca principalmente y corticales, ¿no es cierto? Principalmente interplaca e intraplaca, ¿ya? Interplaca más, ¿por qué? Porque está justo en la costa. ¿Hecho? Entonces, lo que yo digo, perfecto. Todos esos sismos que han ocurrido, yo los asocio a una profundidad, una profundidad, una profundidad, ¿ya? Y los asocio a una magnitud y a una magnitud. Y los asocio también a qué aceleraciones han generado cada uno de esos sismos. ¿Hecho? Y con ello yo saco una ecuación de atenuación. ¿Ya? ¿Estamos? Para ese sitio. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entendió lo que hacen las ecuaciones de atenuación? Ayúdame, Emilio Benalcázar. Ya nos sirve para comprender cómo va a ser el movimiento en esa zona en donde vamos a estar haciendo el estudio. Ya, muy bien. ¿Y qué asocia? ¿Qué asocia las ecuaciones de atenuación? ¿De qué dependen? De los movimientos que se producen. ¿Qué más? La profundidad. Muy bien. ¿Qué más? Excelente, Samantha. ¿Qué más? Ya lo dijo también el compañero. ¿Mandé? Karina, no te escucho. La aceleración con la que se desarrolla. Eso, excelente, Karina. Súper bien. Entonces, todo eso asocia las ecuaciones de atenuación. Y con ello yo ya saco, ¿no es cierto?, una grafiquita donde me ayude a entender que para sismos interplaca yo tengo una grafiquita donde me va a dar unas aceleraciones. Entonces, yo ya voy teniendo qué tipos de aceleraciones van a estar en ese sitio. ¿Hecho? ¿Sí? Y ahora otro componente más que yo no me puedo olvidar son los famosos efectos de sitio. ¿Qué es esto de los efectos de sitio? Efectos de sitio es el hecho de que se amplifica la onda dependiendo del tipo de suelo que se tenga, dependiendo de los estratos y la topografía del lugar. Eso significa efectos de sitio, ¿ya? La amplificación de las ondas
dependiendo los estratos de suelo y la topografía de la zona, ¿ya? Y como ustedes pues dominan bastante, ¿no es cierto?, lo que es la norma ecuatoriana, ustedes me podrán decir cuál es la diferencia entre el parámetro de la norma ecuatoriana. ¿Se acuerdan que hay un Z? ¿Sí? Y La se zona acuerdan sísmica. también que hay un SA en el espectro, para obtener el espectro estamos hablando, ¿no es cierto? ¿Qué es el Z y qué es el SA? Z es la zona sísmica, el factor de la zona sísmica que se ¿Y ese encuentra en la factor zona. qué es? La aceleración. Ricardo, dime, está bien, Ricardo, mano banda. Aceleración espectral. Sí, Inge. La aceleración en roca. Eso, excelente, Ricardo Panembosa. Tienes punto extra. ¿Ya? La Z es aceleración en roca. ¿Ya? Esta es aceleración en roca. Y esta SA, ¿qué será? Pues la aceleración espectral. ya. ¿Y cuál es la diferencia entre estos dos? La SA depende del sitio en donde está y la Z obviamente es de la roca matriz. Muy bien, Eric. Ya, muy bien. Entonces, ¿qué significa? El Z es una aceleración en roca y el SA es una aceleración ¿en dónde? En el suelo. Hecho. Esta es aceleración en roca. Y esta es una aceleración en el suelo. Haga de cuenta que este SA usted lo obtiene en función de un montón de factores de sitio. ¿No es cierto? Es decir, cuando usted ya supo aplicar los efectos de sitio de la zona. Y ahí es por eso que usted tiene que hacer el estudio de riesgo sísmico. ¿Por qué? Porque no siempre pues va a tener el mismo efecto de sitio que me establece la norma con el lugar donde usted va a emplazar la estructura. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque la normativa como tal, los factores de sitio, pues lo hace bastante general, porque acuérdense pues que es para todo el Ecuador, ¿no es cierto? Y es una ayuda bastante importante, pero no va a saber exactamente en el lugar que yo tengo si hay una topografía mala, si los estratos no son tan buenos, entonces no le puede diferenciar exactamente con ello. Y es por eso que nosotros no podemos utilizar únicamente el SA. Hecho. Hola. Sí. Sí. Listo, para no cansarles más, nosotros vamos a quedar aquí el día de hoy, ¿ya? Y vamos a empezar la siguiente clase en función de todo lo que hemos visto. ¿Hecho? Sí. Ya, Inge. Muy bien. Sí. Preguntas. Preguntas. ¿Ninguna? ¿Todo claro? ¿Seguro? Ya. Venga repasando porque la siguiente clase pues voy a hacer una pequeña preguntillas. De hecho, vamos a empezar con preguntas así como Kahoot, ¿ya? Y no se olvide siempre pues que apenas nos conectamos, nosotros vamos a utilizar el Peer Deck porque al menos esa es la forma mía de ayudarles a ustedes para que no sea tan tedioso, ¿no? Esto de las evaluaciones y no sacar así tantas notas, sino que así como usted responde estas preguntas así básicas de como hicimos hoy día del Peer Deck, ya, así os va a estar evaluado, voy a poner nota por eso, ya. Hecho, entonces la idea es esa, para que más bien siempre pase con buena nota. Pero obviamente va a pasar siempre con buena nota, pues si viene por lo menos un poquito repasando, ¿no es cierto? ¿Sí? Inge, disculpe una pregunta. Lo que pasa es que al inicio
se estuvo mal la señal del internet y no pude contestar la primera pregunta, entonces estaba haciendo por medio del teléfono por datos y hasta que medio se arregla el internet para conectarme en la computadora, entonces ahí ya pasó ese tiempo. ¿Y qué se puede hacer, ingeniero, por favor? Ya, no se preocupe. Esta vez, por lo que es la primera y tuvimos este problema, no hay ningún inconveniente. Hecho, Jenny, no se preocupe. Muchas gracias, Inge. Listo, chicos. Preguntas de la clase. ¿Nada? Nos vemos la siguiente clase. Que les vaya súper bien. Hasta luego, Inge. Hasta luego. Inge, gracias.